servicios informativos de Navarra Televisión. Nuevo impulso al Canal de Navarra. Con esta firma entre la presidenta Barcina y el ministro Cañete, Navarra y el Estado actualizan el convenio para acometer la ampliación de la primera fase hacia Tierra Estella y para la redacción de los proyectos de la segunda. Ambas instituciones han calificado el acuerdo de trascendental. Estamos apostando por el desarrollo económico de esta comunidad foral. Es abrir unas compuertas por la que va a fluir un gran caudal de ilusión, de actividad, de puestos de trabajo, de riqueza. Buenas noches. Mientras Bildu y Aralar se han mostrado contrarios a esta ampliación, que consideran hipoteca la mayor parte del presupuesto de desarrollo rural en Navarra. Con este acto en Artajona, la presidenta ha recuperado hoy su agenda tras las vacaciones, en un día en el que todo el Ejecutivo foral ha vuelto también al trabajo con el primer Consejo de Gobierno tras el parón de agosto. Un consejo en el que se ha decidido no aplicar la ley aprobada por el Parlamento y no abonar a los funcionarios navarros una tercera paga extra fijada por la Cámara. Tras el recurso del Estado y varios informes jurídicos, el Ejecutivo foral considera que la extra es inconstitucional y que carece de otra ley que fije de dónde saldrían los 58 millones que cuesta la medida y que no estaban en el presupuesto. Además, el portavoz del Gobierno ha afirmado que la presidenta Barcina no tiene ninguna involucración en la modificación de las actas de la permanente de Caja Navarra y ha recordado que el caso está archivado. La propia presidenta se ha remitido esta tarde a lo dicho por Sánchez de Munell. Que no tiene absolutamente ninguna involucración en este asunto ni ninguna afectación en la presidenta del Gobierno de Navarra. Y eso se lo aseguro y así es. Además, el Ejecutivo ha aprobado hoy un nuevo reglamento que establece las categorías de los restaurantes navarros, que ahora van de tercera categoría de lujo, y también establece la novedad, los especializados en gastronomía navarra. Todo en el día en el que hemos sabido que el Ayuntamiento de Pamplona sigue adelante con su idea de abrir aquí, en el mercado de Santo Domingo, un café-teatro. Para ello ha cambiado los usos del espacio. Los promotores de la idea esperan crear 30 puestos de trabajo y poder abrirlo en año y medio. 2 de cada 3 personas tiene problemas de convivencia con sus vecinos. Según un estudio, los impagos de cuotas de la comunidad, los ruidos o la presencia de animales son las trifulcas más comunes entre vecinos de puerta. Hoy lo comprobamos. Y este que ven es el albergue juvenil del Valle de Baztán, cuya gestión seguirá en manos de Aspace. En este centro se emplean a 20 personas de la zona, 17 de ellas con discapacidad. Una oportunidad más para la integración en el mercado laboral. Y en Tajonar, buenas noticias. Tras 7 meses de lesión, Eneko Satrústegui ha recibido el alta médica. Lolo Cejudo y de las Cuevas se han ejercitado también de forma parcial. Estos dos últimos podrían llegar al duelo ante el Villarreal. Armenteros es duda por sobrecarga. Quien sí jugará es Oyer Sanjurjo, que esta mañana ha defendido la labor del director deportivo Ángel Martín González. El que tenga que ocupar el puesto de Martín, pues muy bien lo tendrá que hacer, porque él ha dejado constancia de que ha hecho un gran trabajo. El acuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo foral ha dado un nuevo impulso al Canal de Navarra. El ministro de Agricultura y la presidenta del Gobierno han firmado el tercer acuerdo de actualización del convenio de colaboración por el que se acomete la ampliación de la primera fase de esta infraestructura y se redactarán los proyectos de la segunda. Esta firma representa un nuevo impulso al Canal de Navarra. Se ampliará la zona regable en las riberas del río Arga y del Ega y se llegará a 15 localidades más. En total, la zona regable por el canal se amplía a 59.160 hectáreas, lo que supone un incremento de un 11,4% de la superficie total prevista inicialmente. Que va a fluir un gran caudal de ilusión, de actividad, de puestos de trabajo, de riquezas que tendremos que distribuir solidariamente. Y sobre todo una obra que es emblemática. Esta es una obra de una importancia muy singular, con enormes calidades, con una potencialidad de desarrollo económico muy importante. El coste será de 42,5 millones. La mitad se pagará con préstamos bancarios y de la otra mitad el Estado se hará cargo del 60%. Es la primera obra de infraestructura hidráulica que ponemos nueva en marcha este año, que estamos apostando por el desarrollo económico de esta comunidad foral. Todos los partidos que estamos aquí hoy presentes, lo que nos conviene es una buena relación de entendimiento y de lealtad entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España. Esta nueva ampliación ha sido criticada por algunos grupos de la oposición que consideran que no es el momento de hacer este tipo de inversiones. Pues si hubiese sido por algunas fuerzas políticas, esta obra
no hubiese salido adelante. La presidenta ha destacado que se trata de una obra a largo plazo y ha querido agradecer a todos los agentes implicados en este proyecto y en especial a los miembros del gobierno anterior. El Canal de Navarra se deriva de una ley de 1997 que lo declaraba de interés general. Se ideó para el abastecimiento de consumo de agua a más de 220 núcleos de población, paliar el déficit de agua para usos humanos, industriales y agrarios de las zonas que atraviesa y posibilitar la transformación de regadío de más de 57.000 hectáreas de la comunidad. El Canal de Navarra tiene su origen en la toma del embalse de Itoiz y se dirige hacia el sur hasta terminar en la laguna del Or, en Ablitas. Ese tronco principal tendrá una longitud de 145 kilómetros y los ramales que derivan de él suman otros 32. Las obras del canal incluyen la construcción de 6 túneles, 12 sifones y 2 acueductos. El Gobierno de Navarra, por cierto, también ha vuelto hoy al trabajo y ha decidido no pagar el complemento a los funcionarios fijado por el Parlamento Foral. Para el Ejecutivo, la ley ya recurrida por el Gobierno del Estado es inconstitucional por ir en contra de una normativa básica. Y no solo eso, el Gobierno de Navarra considera que carece de la ley de suplemento del crédito necesaria para las partidas que no están previstas en el presupuesto. Dentro de 4 días, el 31 de agosto, se cumple el plazo marcado por el Parlamento para que el Gobierno de Navarra haga efectivo a sus funcionarios el pago del complemento de compensación aprobado por la Cámara en junio. El Ejecutivo, que ya ha vuelto a reunir su Consejo de Gobierno tras las vacaciones, ha decidido no realizar el pago al considerar que la norma es inconstitucional tras conocer los informes de los servicios jurídicos. Y los servicios jurídicos, como era de esperar, nuevamente pues han entendido que efectivamente pues es inconstitucional. Pero en este caso además ya se conoce y se tiene noticia de que el Estado ha presentado el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Este recurso de inconstitucionalidad lleva aparejada de manera automática la suspensión de la medida, porque siempre que sea el Estado el que interponga el recurso de constitucionalidad, se decreta la suspensión, con lo cual es seguro ya que, que en las próximas fechas el Tribunal Constitucional decretará la inaplicabilidad de esta medida en Navarra. Además, el Gobierno considera que para poder aplicar el mandato del Parlamento sería necesario que junto a la ley foral del complemento se hubiera tramitado otra llamada de suplemento del crédito que dijese de dónde debían provenir los 58 millones de euros que cuesta la medida. El Parlamento debía haber aprobado una ley de suplemento de crédito para poder garantizar el hacer frente a esta eventualidad. Se tienen que tramitar cuando se lleva a cabo una disposición económica no prevista inicialmente en el presupuesto. Por todo ello, el Gobierno cree que la paga a los funcionarios es inconstitucional y no legal, y así ha acordado comunicárselo al Parlamento. Por otro lado, el Gobierno ha asegurado no estar preocupado tras conocerse la modificación de las actas de la permanente de Caja Navarra. Se ha preguntado al portavoz si la presidenta Barcina tiene conocimiento de qué se modificó al ser ella quien las firmaba. El Ejecutivo asegura que ni el Gobierno se ha ocupado de este asunto ni la presidenta tiene nada que ver. Palabras que esta misma tarde ratificaba la propia Barcina. Que no tiene absolutamente ninguna involucración en este asunto ni ninguna afectación en la presidenta del Gobierno de Navarra. Y eso se lo aseguro y así es. El caso Caja Navarra es un caso archivado en lo que respecta a los miembros del Gobierno. El Supremo ya se ha pronunciado por unanimidad, 5 altos magistrados han dicho que todas mis actuaciones son legales y suscribo todas las palabras que hoy ha dicho el portavoz del Gobierno. A este asunto también se han referido desde UPN. El Partido Regionalista considera que la caja se sigue empleando como estrategia de la oposición contra el Gobierno. Sergio Sayas considera además que la posible modificación de las actas no era lo que estaba en cuestión. Es de posibles modificaciones formales que puede ser cambiar un archivo de un ordenador. Sí, ¿y qué consecuencias jurídicas tiene eso? Ninguna. Porque es un tema que, como le digo, lo que estaba en cuestión era si esas reuniones se enmarcaban o no dentro de la legalidad y, por tanto, las retribuciones que de ellas se devengaban tenían un amparo o no legal. Eso ya ha ido al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha dicho que sí, que tenían amparo legal. Por tanto, no aporta absolutamente nada. Por cierto, que UPN ha criticado hoy a Bildu después de las amenazas recibidas por la alcaldesa del Valle del Baztán. Manifiesta su sorpresa por responsabilizar a los regionalistas y a la delegada del Gobierno de esas amenazas. La formación ha recordado que ya condenó las amenazas a principios del mes de agosto. Desde UPN se insiste en su repulsa contra cualquier amenaza realizada a un cargo electo. Sin embargo, han criticado la postura de Bildu, que califican de sectarista. Porque eso es
Queremos denunciar, pues, una vez más, el sectarismo. El sectarismo en el sentido de algunas amenazas son malas, otras hay que admitirlas, porque, en fin, la misma causa que ahora justifica algunas amenazas y en el pasado ha justificado asesinatos, extorsión y chantaje, pues seguimos en las mismas. Algunos no evolucionan en absoluto. A escasas semanas del inicio del curso académico, el ministro Wert ha dado cuenta hoy en el Congreso de los detalles de su nuevo y criticado sistema de becas. El ministro defiende que a más rendimiento, más ayudas se conseguirán. Con su mejor cara y el mejor de los ánimos, Wert ha insistido hoy en su filosofía para otorgar una beca. Dar más a quien menos tiene y dar más a quien más se esfuerza. ¿Cómo lo hará? Endureciendo los requisitos académicos. A la larga, por pura selección, digamos, termina siendo una medida clasista, digamos. Los que se matriculan por primera vez en una carrera necesitarán un 5,5 de media para no pagar matrícula y un 6,5 para recibir una ayuda económica por renta baja y cambio de residencia. Esto expulsa a decenas de miles de jóvenes de la universidad. Yo tengo situaciones que hay gente que ha tenido que dejar la carrera porque no se la ha podido pagar. Sí, yo estuve estudiando Derecho y el año pasado lo tuve que dejar, porque no me lo podía permitir. Pero también hay incertidumbre entre los alumnos. Desconocen el importe de la ayuda, que depende ahora de la renta familiar, de su rendimiento y del resto de compañeros que pidan beca. Sí, claro, es un factor, porque si no tienes dinero para pagarlo... Hoy Wert ha asegurado que el presupuesto para estas ayudas aumenta un 20%, un aumento que niega la oposición, que habla de una reducción de 200 millones. Novedades en las becas y novedades en la ordenación de los locales de hostelería de Navarra, a excepción de los bares. A partir de ahora, las cafeterías se dividirán en dos categorías, primera y segunda, teniendo en cuenta una docena de requisitos, mientras que los restaurantes navarros podrán ser de lujo, de primera, de segunda o de tercera categoría, atendiendo a las características del local, a la carta, la variedad, la vajilla, la mantelería, el número de personal o si se realizan o no reservas. Una de las principales novedades respecto a la normativa vigente, que data del año 1965, es que a partir de ahora habrá una nueva distinción denominada restaurante especializado en gastronomía navarra para potenciar nuestra cocina y productos. Y ahora les hablamos precisamente de un establecimiento de hostelería novedoso, el que va a instalarse en el mercado de Santo Domingo y que contará dentro de año y medio con un café-teatro y una sala de espectáculos. Será un café-teatro con restaurante y sala de espectáculos en 2 plantas y aprovechando al máximo el espacio que ofrece el ala del mercado de Santo Domingo que da a la Plaza de los Burgos, actualmente sin actividad. Para poder llevar a cabo su construcción se ha tenido que rebajar del grado 2 de protección del edificio al grado 3, ya que en un principio se consideraba el proyecto excesivamente agresivo. Tratar de preservar un edificio de estos sin alterar su estructura espacial es prácticamente imposible, porque esa estructura espacial solo da capacidad de unos usos muy limitados, con lo cual eso además inhabilitaría la rehabilitación o la modificación de los usos que se puede hacer dentro. Tras las modificaciones pertinentes en el proyecto, el consistorio espera ahora que se pueda llevar a cabo. La gestión del nuevo espacio correrá a cargo de los propietarios de los puestos del mercado. Ellos fueron quienes informaron al ayuntamiento de la existencia del proyecto. Plantearon el problema, todo un ala en desuso y la solución. Al final, quienes saldrán ganando serán los ciudadanos. Esto es una iniciativa privada que parte de la propia supervivencia de la sociedad que gestiona, Mercado Santo Domingo S.L., que al tener ese ala cerrada tanto tiempo, pues ha tenido ofertas de empresarios de hostelería que se han interesado, y hemos llegado entre todos, también con Miruña, que es la sociedad pública que se hace cargo del asunto, a ver esto como una solución a la gestión y al uso del edificio. Las obras comenzarán a finales de año cuando estén en regla todos los permisos. A partir de ahí pasarán entre 8 y 10 meses para que el café-teatro vea la luz. Se espera que esté inaugurado dentro de año y medio. 2 de cada 3 españoles sufren conflictos con sus vecinos. Según un estudio, las principales causas de enfrentamiento son el impago de cuotas, las molestias ocasionadas por los animales domésticos, los ruidos o las obras.
Afrontar escenas desagradables por discusiones, gastos inesperados en acciones judiciales, pérdida de tiempo e incluso padecer problemas de salud son algunas de las consecuencias que pueden causar estos conflictos. Sí, bastante, por los ruidos y cosas así, el agua que se sale. Sí, de ruidos, con tema de niños y demás, pero bueno, que no es ningún problema grave, que no se pueda solventar. Alguien que toca la guitarra eléctrica en el piso de arriba o en el de abajo. Pues goteras, por ejemplo, y no quererlas arreglar, no quererlas pagar. Ante un conflicto de esta clase, si es puntual, como por ejemplo un vecino que pone música a altas horas de la noche, la primera opción sería hablar con el vecino en cuestión para tratar de solucionarlo o llamar a la policía para que acuda y tome las medidas necesarias. Pues hablando con el vecino, comentándole y ya está, y sin más. Sin embargo, si el conflicto se extiende en el tiempo, hay que ponerse en contacto con el presidente de la comunidad para que se dirija a la persona que produce las molestias. Y si con esto no es suficiente, el último paso es formar una asamblea de vecinos en la que se darán potestades al presidente para que tome las medidas necesarias. Bueno, pues con el juicio lo solucionaron. Hombre, claro, les obligó la ley a arreglarlo y pagarlo. Que no ha sido fácil. Ha sido a través de ya denuncias y cosas. Además, se puede recurrir a un administrador de fincas, una figura cualificada para mediar en los conflictos entre propietarios y el encargado de hacer cumplir las obligaciones y acuerdos adoptados en las asambleas. El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha vuelto a adjudicar a Aspace la gestión del albergue juvenil Valle de Baztán de Lecaroz para los próximos 5 años, con la posibilidad de ampliarlo a 20 a través de prórrogas anuales. Aspace gestiona el alojamiento desde hace una década y emplea a 20 personas de la zona 17 con discapacidad. El albergue de Lecaroz renueva su contrato con Aspace 5 años más. La asociación ya lleva 10 años trabajando en estas instalaciones. Hablamos con sus trabajadores para ver cómo han sido estos años. Pues acaba de renovar el 2 de agosto para 5 años y luego puede ser prorrogable para 20 años, pero anualmente. Familias, campamentos, cientos de personas pasan por Lecaroz a visitar el albergue. Bueno, pues aquí en verano sobre todo vienen campamentos de deporte. Han solido venir grupos de baloncesto, algún grupo de la Real Sociedad, juveniles, grupos de rugby. Bueno, vienen un poco variado, sí. El albergue está abierto a todo el público. Los vecinos de la zona no dudan en venir a jugar en sus campos. Vienen a correr, hay gente que viene también a pasear, entrenan a fútbol, vienen familias con niños. Sí, la gente de la zona también utiliza los campos. Aquí la gente que se nos va, nos repiten mucho de Madrid, de Barcelona, de muchos sitios y en principio se van todos muy contentos. Están muy encantados del albergue, por el trato, por la gente, saben que trabaja gente con discapacidad, están muy contentos. El servicio de comedor, en principio todo el mundo se nos va, repite mucha gente, entonces es buena señal. El trato cercano y un buen servicio es la clave para que la gente repita experiencia. El albergue de Lecaroz sigue trabajando día a día por sus huéspedes. Sofocado un pequeño incendio decretado esta mañana en las inmediaciones de Ujue. El aviso se ha dado poco antes de las 11. Al lugar se han desplazado bomberos de la Agencia Navarra de Emergencias y efectivos aéreos del Ministerio del Medio Ambiente. En menos de una hora el fuego ha quedado extinguido y apenas ha afectado a 1 hectárea. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a quien hoy hemos visto en Artajona, ha destacado que en lo que va de verano la superficie quemada en España es muy inferior a la de otros años. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Importante cita de Osasuna el sábado ante el Villarreal, duelo importante porque un nuevo fallo dejaría al equipo tocado justo en el parón liguero. Mendilibar va recuperando a jugadores, pero todavía tiene ausencias. Oyer, entre otros, podría ser uno de los beneficiados y volver a entrar en el 11. Mendilibar en estado puro. El técnico vasco no ha parado de corregir y abroncar a los suyos en el entrenamiento de hoy. Silva, Sisi, De las Cuevas y sobre todo Arribas han sido sus víctimas. El vizcaíno está haciendo especial hincapié en la defensa tras los fallos cometidos en las 2 primeras jornadas de Liga. Aunque el míster tiene la idea de ir a apretar y de presionar al equipo rival, sí que hay que hacerlo con cabeza, ¿no? Eso nos insiste mucho en eso.
en que, pues bueno, una vez que nos hayan sobrepasado la primera línea de presión hay que arroparse, ¿no? Pero eso no quiere decir que se vayan a echar descaradamente atrás tras los 4 goles encajados. Somos conscientes de que en casa tenemos que llevar la iniciativa y que tenemos que empujar para darle ese plus a la afición y para que nos lleve también un poco en volandas, ¿no? El Estellica será titular el sábado ante el Villarreal. La lesión de Marc Bertrand le abre un sitio. También ha entrenado muy bien Damià, con lo que no es descartable que Joan Oriol se quede fuera del 11. Me veo porque bueno, hay bajas y como dije la anterior vez, cuando hay bajas yo siempre estoy alerta y es así. Tengo mis opciones, el míster me dijo que al tener la cualidad de polivalente voy a tener mis minutos, entonces pues bueno, al haber bajas este sábado pues puede ser que me toque de titular. Puede que haya 2 laterales nuevos a la espera de Satrústegui, quien se entrena con normalidad y hoy ha recibido el alta médica. Se lesionó gravemente el pasado 2 de febrero. Más buenas noticias, Lolo, Cejudo y De las Cuevas se han entrenado de forma parcial con el grupo. El cordobés y el alicantino tienen muchas posibilidades de estar contra el Villarreal, duelo para el que es duda Armenteros por una sobrecarga en su aductor derecho. Vistas las numerosas bajas, Mendilibar ha llamado a los 4 canteranos que realizaron la pretemporada con el primer equipo, Cantero, Unai, Michael y Joel, para entrenarse con ellos. Ayer fue Sisi, hoy Oyer Sanjurjo, el que ha defendido al por el momento director deportivo Ángel Martín González, quien esta mañana, como ven, seguía trabajando en Tajonar. Mucha estima porque desde que llegué yo aquí, él ha estado ahí. Y personalmente conmigo se ha portado genial, de 10. He tenido mis situaciones, no tan buenas, complicadas, y él siempre ha dado la cara por mí, ha confiado en mí. Yo tengo palabras buenas para él y me da pena, obviamente me da pena, porque es un tío trabajador de casa, que nos conoce mucho y bueno, pero ¿qué se le va a hacer, no? Esto es así, una pena. El sustituto, el que tenga que ocupar el puesto de Martín, pues muy bien lo tendrá que hacer porque él ha dejado constancia de que ha hecho un gran trabajo aquí. Navarra tendrá finalmente 3 equipos en la Primera Nacional de Balonmano, pese a que los clubes habían manifestado hace un mes su voluntad de abandonar la categoría tras conocer que quedaban encuadrados con equipos gallegos, asturianos y canarios. Han decidido salir a competir. Es vital para el sostenimiento de la cantera, es lo que más ha pesado a la hora de que Anaitasuna, Betionac y Huarte hayan decidido finalmente no abandonar la categoría. La cantera depende muy mucho de esta categoría, esa Primera Nacional pues es el impulso de muchísimos chavales para jugar a balonmano cara al futuro y que hiciésemos un esfuerzo para estar en la categoría y salir en la categoría. El pasado 24 de julio se hizo oficial la composición de los grupos. Los 3 conjuntos navarros quedaban encuadrados con los equipos gallegos, asturianos, castellano-leoneses y canarios, lo que disparaba sus necesidades económicas. Pensaron en abandonar la categoría, sin embargo, tras mucho trabajo buscando patrocinadores y tras recibir el mensaje de apoyo del consejero del gobierno navarro, Íñigo Alli, los 3 clubes saldrán en Primera Nacional. Salimos porque la Junta Directiva estamos para algo. Y ese para algo es luchar porque los equipos que tenemos sigan jugando. Este año nos ha venido malas, pero bueno, como estamos para trabajar, pues trabajaremos un poco más si es posible para que las cosas no se nos tuerzan mucho y podamos cubrir el tema dinerario. Eso sí, para no tener problemas, los 3 equipos necesitan 12.000 euros cada uno. Anaitasuna ya ha manifestado que destinará parte del presupuesto del primer equipo en Asobal a cubrir las necesidades. Betionac ha decidido subir las cuotas de los socios, reducir costes y bajar las dietas de los jugadores. Huarte ha encontrado por su parte en los pequeños patrocinadores un balón de oxígeno para asumir ese sobrecoste. Todo esto hará posible que Navarra tenga 3 equipos en la Primera Nacional del balonmano. A lo largo de esta jornada, el Club de Tenis Pamplona ha celebrado los octavos de final del Campeonato Navarro de la modalidad, una jornada que se ha saldado sin sorpresas porque los principales favoritos han pasado de ronda. El vigente campeón Iñaki Alcalde ha pasado de ronda esta tarde tras imponerse con claridad a Antonio Arenas. El pamplonés no ha pasado apuros y ya está en cuartos, lo mismo que Eduardo Sanz, que ha vencido a Ignacio Gómez por 6-3 y 6-1. Alcalde y Sanz van por la misma parte del cuadro y se verían las caras en una hipotética semifinal, nunca en la gran final en la que Álvaro Fernández, cabeza de serie número 2, es el favorito por su lado. Fernández se ha impuesto a David Iyarri por un claro 6-1 y 6-0. Luis Valencia ha doblegado a Miguel Abete por 6-4 y 6-1. Fernández y Valencia se ven las caras en los cuartos de final.
En el tercer partido de esta mañana, Javier Sanado ha sufrido en el primer set, que ha acabado con 7-5, pero se ha llevado el segundo en blanco, 6-0 ante Guillermo Bonet. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El Gobierno de Navarra ha destinado 200.000 euros para regular el uso público de varios espacios naturales de la comunidad con la intención de compaginar el importante número de visitantes y la preservación de la naturaleza. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola. Estamos contigo. Entre otros lugares están las Foces de Lumbier o Arbayún, lugares de gran valor ecológico que ante el aluvión de visitantes obliga a tomar medidas de protección. La laguna de Pitillas o el Robledal de Orgui, también la selva de Irati, son otros entornos incluidos en este plan que plantea ofrecer a los turistas información y asesoramiento sobre los valores ambientales del lugar que están visitando para garantizar su futuro. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Así nos vamos. Más noticias en nuestros horarios habituales mañana a partir de las 2 de la tarde. Disfruten de la noche.